Hola, si estás aquí, es probable que tu cuerpo te esté enviando señales que ya no comprendes y que cada visita al baño se haya convertido en un motivo de análisis o de temor silencioso. Es lógico preocuparse cuando algo cambia en tus digestiones o en esa regularidad que antes dabas por sentada. Pero el malestar constante no es un peaje obligatorio de la edad ni una condena por haber cumplido años. Quizás te ha pasado por la cabeza esa palabra que empieza por C. Sin embargo, en la mayoría de los casos, lo que parece una señal de naufragio es una condición conocida, benigna y manejable: el síndrome del intestino irritable. Entender qué es y cómo se comporta en esta etapa de la vida es el primer paso para volver a disfrutar de una comida con amigos o de un viaje sin calcular mentalmente dónde está el baño más cercano. A medida que cumplimos años, dejamos de hablar de estas cosas como si nos avergonzara admitir que el vientre nos da guerra. Las estadísticas parecen indicar que el intestino irritable es cosa de jóvenes. Afecta al 15% de los menores de 50 años, frente al 7-10% de los mayores de 65. Pero no te fíes de esa bajada, porque muchos casos en personas de esta edad sencillamente no se cuentan. A veces eres tú quien decide no molestar al médico, convencido de que los calambres son cosa de la vejez. Otras veces es el propio médico quien los atribuye al envejecimiento normal. Hay personas que llevan 20 o 30 años adaptando su vida entera a un intestino caprichoso. Las reglas cambian cuando cruzamos los 60. No es lo mismo tener un vientre sensible desde la infancia, esas personas que corrían al baño antes de un examen, que empezar con estos problemas de repente en la madurez. Si los síntomas son de inicio tardío, hay que investigar. En este grupo de edad es necesario descartar condiciones que pueden disfrazarse de intestino irritable: la enfermedad celíaca, la colitis isquémica, inflamaciones que requieren otro tratamiento. El intestino irritable no tiene una prueba de sangre que lo confirme. Es un diagnóstico por exclusión al que se llega después de descartar todo lo demás. Existen señales que deberían llevarte sin demora al especialista. El intestino irritable suele respetar el descanso. No te despertará en mitad de la noche con dolor agudo ni con urgencia incontenible de ir al baño. Si el dolor te roba el sueño, algo más está pasando. Tampoco debería haber fiebre, ni pérdida de peso inexplicable, ni sangre o pus en las heces. Si notas alguna de estas señales o si en tu familia hay antecedentes de enfermedades intestinales, tu médico querrá hacer pruebas sin demora. Saber distinguir el ruido de fondo de una alarma real es lo que te devuelve el control de tu salud. Si decides hacerte pruebas, no tiene por qué ser una búsqueda angustiosa. Puede verse como pasar la revisión técnica de un coche clásico, comprobar que todo está en orden para seguir viajando tranquilo. Lo habitual es empezar con un análisis de sangre para descartar intolerancia al gluten, que puede aparecer a cualquier edad, o signos de infección. También se pide un análisis de heces para detectar parásitos o inflamación. La colonoscopia genera aprensión, pero la paz que sientes cuando el médico confirma que tu intestino está estructuralmente sano no tiene precio. Si todos los resultados son normales, significa que tienes un órgano con una personalidad muy sensible, sin ningún daño real. Desde ahí se puede trabajar. Este malestar va mucho más allá del vientre, afecta a las ganas de compartir tiempo con los demás. He conocido personas que rechazan invitaciones a merendar con sus nietos o cancelan viajes que llevaban años planeando por miedo a no encontrar un baño a tiempo. Ese aislamiento es peligroso porque la soledad y la ansiedad alimentan los síntomas. Tu cerebro y tu intestino mantienen una conversación constante. Si te sientes triste o estresado, tu aparato digestivo lo nota. El dolor que aísla y el aislamiento que produce más dolor es un círculo que hay que romper. La alimentación es tu mejor herramienta, pero hay que aplicarla con inteligencia. La fibra ayuda, aunque no toda es igual de amable. Las frambuesas, las peras, las espinacas y las zanahorias cocidas suelen sentar bien. Las legumbres o la col pueden reducirse o cocinarse de otra manera si te producen gases. Vigila el alcohol.
el exceso de cafeína y, sobre todo, los caramelos o chicles sin azúcar con sorbitol, un irritante invisible que causa estragos sin que nadie lo sospeche. Lleva un diario de síntomas. Anota lo que has comido, pero también cómo te sentías ese día, si estabas nervioso o contento. Ser el detective de tu propio bienestar te dará respuestas que ningún libro puede darte. Un paseo diario y los pasatiempos que te hacen perder la noción del tiempo también calman ese eje entre la mente y el vientre. El miedo con el que llegaste aquí se deshace con información y pasos concretos. Descartar otras causas mediante pruebas no es perder el tiempo, es el cimiento sobre el que se construye la tranquilidad. Tu aparato digestivo es un espejo fiel de tu historia. Escuchar sus quejas con paciencia es un acto de sabiduría, no una carga. Habla con tu médico sin vergüenza. Experimenta con la dieta y confía en la capacidad de tu cuerpo para encontrar el equilibrio. No permitas que un intestino sensible te robe los mejores momentos de esta etapa. Que te vaya muy bien. Muchas gracias.